Informe Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. En Venezuela, tras su triunfo en las primarias opositoras, María Corina Machado desafiará la inhabilitación impuesta por el chavismo y postulará a las elecciones presidenciales del 2024 contra el dictador Nicolás Maduro. En Argentina, el gobierno busca negociar con las empresas y establecer límites a los aumentos de precios. Esta acción busca beneficiar al candidato oficialista Sergio Massa para la segunda vuelta electoral. Los líderes de las organizaciones terroristas Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica se reunieron en Líbano para coordinar ataques contra Israel. Pese a sus posturas cercanas a países antioccidentales como Rusia y Corea del Norte, el presidente chino Xi Jinping busca fortalecer lazos con Estados Unidos. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues en Venezuela la líder opositora María Corina Machado ha ganado notoriedad por su reciente victoria en las elecciones primarias. La candidata de 20 Venezuela ha decidido desafiar la decisión del régimen chavista que le inhabilita para competir en las elecciones presidenciales y buscará enfrentarse al dictador Nicolás Maduro en el proceso electoral del próximo año. María Corina Machado, la líder opositora venezolana que logró un contundente triunfo en las primarias opositoras con 1,5 millones de votos, ha desafiado la decisión del régimen de Nicolás Maduro que le inhabilita para competir en las elecciones del 2024. A pesar de los obstáculos políticos, Machado ha reafirmado su determinación de inscribirse y enfrentarse al régimen chavista. El respaldo internacional a Machado ha sido notorio. Figuras como el expresidente colombiano Iván Duque, el senador estadounidense Marco Rubio y la congresista María Elvira Salazar, entre otros, han felicitado públicamente a la líder opositora por su victoria en las primarias. Su triunfo ha sido visto como un paso adelante en la lucha contra la dictadura chavista y su régimen del socialismo del siglo XXI, con Machado promoviendo un cambio hacia el liberalismo. Sin embargo, el camino hacia las elecciones no será fácil. Una inhabilitación previa contra Machado fue extendida recientemente hasta el 2030, bajo acusaciones que incluyen respaldar la sanción de Estados Unidos hacia Venezuela. Esta sanción ha sido calificada por Machado como irrita y desestima su validez frente al mandato que ha recibido de los venezolanos. En cuanto a la política exterior, Machado estableció una postura firme respecto a Cuba, prometiendo limitar la influencia cubana en Venezuela. Sobre el suministro de petróleo, aseguró que el país caribeño deberá pagar por él si desea continuar recibiendo el recurso. Este desafío de Machado surge tras el acuerdo firmado en Barbados entre el régimen de Maduro y la oposición, que establece que las elecciones para el 2024 deberán tener observación internacional. En respuesta, Estados Unidos alivió las sanciones petroleras. Sin embargo, no hay aún respuesta sobre qué ocurrirá con las inhabilitaciones políticas. El Comité de Acreedores de Venezuela mostró confianza en una posible reestructuración ordenada de la deuda a raíz de un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Esta confianza impulsó a Estados Unidos a relajar sanciones en el sector petrolero de Venezuela. Sin embargo, esta acción puede ser una doble ventaja para Nicolás Maduro, actual líder bajo un régimen dictatorial. La administración Biden levantó sanciones sobre el sector petrolero y financiero venezolano, permitiendo a la estatal PDVSA exportar a sus mercados seleccionados por 6 meses. Aunque parece un paso hacia la democratización, el cumplimiento del régimen de Maduro está en duda, tal como lo dejó ver la candidata de oposición María Corina Machado, que está aún inhabilitada por el régimen para participar en las elecciones. Con el alivio de sanciones, Maduro podría manipular el escenario económico para posicionarse estratégicamente en las próximas elecciones. La jugada, aunque puede parecer positiva en la superficie, tiene profundas ramificaciones políticas que podrían beneficiar al actual régimen. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha propuesto que la Unión Europea reconsidere las sanciones impuestas a Venezuela. Esta inusual sugerencia presentada en una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE busca alinearse con las recientes decisiones de Estados Unidos y reconoce avances en las conversaciones entre el régimen de Maduro y la oposición. En un reciente giro, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha instado a la Unión Europea a reconsiderar las sanciones impuestas a Venezuela.
Esta propuesta, presentada durante el Consejo de Asuntos Exteriores en Luxemburgo, busca alinearse con las recientes decisiones de Estados Unidos y reconocer avances en las conversaciones entre las partes venezolanas. Sin embargo, la decisión de Estados Unidos ocurrió tras una negociación con el régimen y la oposición venezolana y viene condicionada de una garantía de elecciones justas y liberación de presos políticos. Cabe recordar que, tras un acuerdo en Barbados entre el gobierno de Maduro y la plataforma unitaria de oposición, Estados Unidos decidió aliviar algunas sanciones al sector petrolero de Venezuela. Como respuesta, el régimen de Maduro liberó a 5 prisioneros políticos, destacando la liberación del exdiputado Juan Requesens y el periodista Roland Carreño. No obstante, mientras Estados Unidos ha mostrado un compromiso activo en garantizar elecciones justas en Venezuela, la propuesta de España no viene con una condición, por lo menos no por el momento. Sin embargo, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha expresado anteriormente la disposición de la Unión Europea de aliviar sanciones si se perciben avances hacia elecciones democráticas en el país. A pesar de estos avances, la confianza en el cumplimiento de las promesas del régimen sigue siendo frágil. María Corina Machado, prominente figura opositora y ganadora de las recientes primarias, ha manifestado su escepticismo sobre las garantías dadas por el régimen. Las negociaciones entre la oposición y el régimen, mediadas por Noruega y reanudadas tras un año de pausa, se centran en establecer condiciones para las elecciones presidenciales de 2024. Aunque los acuerdos parciales sugieren avances, la verdadera prueba será la realización de elecciones libres y justas, donde todos los candidatos, incluida Machado, puedan participar sin trabas. El gobierno argentino ha emprendido una nueva ronda de negociaciones con empresas para establecer acuerdos de precios en varios sectores, incluyendo medicamentos, combustibles y alimentos y bebidas en supermercados. Estos acuerdos, que fijan límites a los aumentos de precios, han sido utilizados como una estrategia para controlar la inflación en el país y buscarían beneficiar a Sergio Massa, candidato oficialista de cara a la segunda vuelta electoral. El gobierno argentino ha anunciado una nueva ronda de negociaciones con empresas para discutir acuerdos de precios en varios sectores, como medicamentos, combustibles, alimentos y bebidas en supermercados. Estos acuerdos, que establecen límites a los aumentos de precio, han sido una estrategia para controlar la inflación. Sin embargo, esta nueva ronda se enfrenta a importantes obstáculos, ya que el país ha experimentado una inflación de 2 dígitos en los últimos meses, lo que podría hacer que los acuerdos existentes sean insuficientes. Es importante destacar que esta ronda de negociaciones se lleva a cabo en un momento en el que la economía argentina enfrenta desafíos significativos, incluye una creciente inflación, una devaluación de la moneda y una desaceleración económica. Los acuerdos de precios con topes mensuales del 5%, como el caso de los productos de consumo masivo en los supermercados, podrían no ser suficientes para contener la escalada de los precios, pero sí para calmar a muchos detractores de Sergio Massa por su pésima gestión, además de ser un empujón para afrontar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales ante Javier Milei. Massa, ministro de Economía y candidato presidencial, creó una unidad especial para llevar a cabo estas renegociaciones. Sin embargo, las tensiones entre el gobierno y las empresas en las últimas rondas de negociaciones han sido notables, ya que las empresas luchan por mantener sus márgenes de beneficio en un entorno inflacionario. La falta de acuerdo podría generar aún más incertidumbre económica en el país. Los consumidores también han sentido los efectos de la inflación, con faltantes en las estanterías y compras apresuradas antes de las elecciones para evitar mayores aumentos de precios. El inesperado triunfo del candidato kirchnerista Sergio Massa en primera vuelta en Argentina ha generado incertidumbre en los mercados y la economía del país. Durante la primera jornada tras los comicios, el dólar blue se cotizó en torno a los 1.000 pesos argentinos para la compra y 1.050 pesos para la venta. Sin embargo, lo más alarmante es la advertencia de la agencia calificadora Moody's sobre el riesgo de default que enfrentan los bonos argentinos emitidos por el Estado. La calificadora de riesgo estadounidense prevé un alto riesgo de incumplimiento de pagos por parte del soberano en 2024-2025. Esta situación se agrava por el hecho de que los bonos argentinos tienen precios más bajos que los de países en conflicto como Ucrania. A esta situación se suma que en las últimas horas, tras la victoria de Sergio Massa en las elecciones argentinas, se ha desatado un debate sobre sus posibles acciones futuras. En el peronismo confían en que el candidato mantendrá algunas de las políticas kirchneristas, en particular la relación tensa con el Fondo Monetario Internacional.
Hay que recordar que las políticas llevadas a cabo durante los gobiernos de los Kirchner y de Alberto Fernández han generado que la situación económica en Argentina sea crítica, con una alta inflación, reservas netas negativas, una deuda significativa y un aumento de la pobreza que llega al 40%. Bien, nos vamos a una breve pausa, no se muevan, volvemos enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Vuelta para contarles que las tensiones en Oriente Medio aumentan tras la reunión de los líderes terroristas de Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica. Las organizaciones terroristas que se reunieron en estricto privado en Líbano han acordado coordinar sus acciones en una declaración conjunta, con la finalidad de continuar atacando a Israel. En un nuevo giro en la escalada de violencia en Oriente Medio, los líderes de Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica se reunieron en Líbano para acordar la coordinación de sus ataques contra Israel. La reunión, celebrada en un lugar no revelado, fue confirmada por un portavoz de Hezbollah. En un comunicado, el grupo terrorista dijo que las partes acordaron continuar con la coordinación y seguir los desarrollos de forma diaria y permanente. La reunión se produce en un momento de alta tensión entre Israel y los grupos terroristas palestinos. El pasado 7 de octubre, Hamas lanzó una ofensiva de cohetes contra Israel, lo que desató una respuesta militar israelí que se ha cobrado la vida de decenas de palestinos. La coordinación entre los grupos terroristas palestinos es un grave riesgo para la seguridad de Israel y la región. Los ataques coordinados podrían causar un mayor número de víctimas y dificultar la resolución del conflicto. El acuerdo de coordinación entre Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica es una muestra de la creciente amenaza que representan los grupos terroristas palestinos para la seguridad de Israel. La comunidad internacional debe actuar para detener la escalada de violencia y evitar una nueva guerra en Oriente Medio. Bien, y desde Washington, D.C., la analista política del Instituto Cato, Bárbara Galetti, nos informa sobre los últimos acontecimientos en Oriente Medio en torno a un ataque a un hospital en Gaza. El martes pasado, una explosión fue registrada en el hospital Al-Ahli en Gaza. Ese mismo día, representantes de la organización terrorista Hamas señalaron directamente a Israel, llamando al ataque una masacre en manos del Estado israelí. Por el lado contrario, Israel rechazó ser responsable por la explosión, abrió una investigación para averiguar qué había pasado y sugirió la posible responsabilidad de Yihad, un grupo islámico más pequeño y radical que es parte de la red de apoyo de Hamas. En este contexto, varios medios de comunicación, incluyendo al reconocido The New York Times, publicaron con el titular al menos 500 asesinados por ataque aéreo israelí a hospital en Gaza. También Reuters y The Associated Press publicaron una versión parecida de los hechos, según Hamas, culpando a Israel por la muerte de hasta 500 civiles en el hospital. Rápidamente, estos medios recibieron críticas por no incluir información relevante, como por ejemplo que Israel había negado su responsabilidad, o dejar claramente como contexto que la información hasta ese momento venía directamente de representantes del Estado palestino, que como sabemos está controlado hoy en día por el grupo terrorista Hamas y debía ser considerada con cuidado. Hoy tenemos más información. Un análisis expuesto por Associated Press o AP, una investigación realizada por el Reino Unido y otras investigaciones independientes han llegado a la misma conclusión que el explosivo fue lanzado desde territorio palestino y no desde Israel. Según AP, el explosivo se rompió en medio de su trayectoria en el aire y cayó en el hospital. El presidente estadounidense Joe Biden, basándose en inteligencia del país norteamericano, también mencionó que el ataque parece haber venido del otro equipo, refiriéndose a que no fue responsabilidad de Israel, mientras que Adrian Watson, representando al Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó que, que aunque siguen recolectando información, el análisis hasta ahora demuestra que Israel no fue responsable.
La cobertura inicial del ataque al hospital Al-Ahli es un recordatorio de que no podemos creer todo lo que leemos, incluso en periódicos reconocidos, especialmente en momentos de los primeros reportes de un conflicto latente que sigue en curso y que la información se recibe en tiempo real. Ahora, personalmente me parece una irresponsabilidad como medio de comunicación tomar la palabra a una organización terrorista como verdad sin cuestionar más allá o al menos reportarlo como tal. Sabemos que los medios tienen un poder inmenso cuando se trata de formar la percepción de la realidad de las personas, y prueba de eso fue la cantidad de posts y reacciones en redes sociales por personas condenando las acciones de Israel cuando en realidad ellos no eran responsables. En este caso, creo que hay que tener especial cuidado cuando la información viene de un grupo abiertamente terrorista que se beneficia de este tipo de narrativas y tiene, creo yo, la clara intención de mover la opinión internacional a su favor. La carrera por llegar primero a la noticia o los prejuicios o la línea editorial que pueda tener cada medio de comunicación no puede venir con el costo de dar información errada, especialmente en el caso de medios tan importantes que otros medios más chiquitos y más locales usan como medio de información para rebotar sus propias notas. Desde Washington, D.C., yo soy Bárbara Galetti. El presidente chino Xi Jinping expresó este miércoles su disposición a cooperar con Estados Unidos, según informaron medios estatales chinos. Esto ocurre en un contexto en el que China ha mostrado posturas cercanas y alarmantes con naciones como Rusia y Corea del Norte. Además, ha mantenido una postura complaciente hacia Hamás y rígida contra Israel, a pesar de los ataques terroristas que ha sufrido este último. En una carta entregada durante una cena anual del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China, con sede en Nueva York, Xi mencionó que establecer la correcta manera de relacionarse entre ambas potencias sería crucial para el mundo. Abogó por lazos bilaterales estables basados en el respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación beneficio mutuo. Estas declaraciones surgen justo antes de la importante visita del ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, a Washington esta semana. Dicha visita, que se realizará desde el jueves hasta el sábado, representa el más alto de compromiso presencial antes de la esperada reunión entre el presidente estadounidense Joe Biden y Xi en la próxima cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico, en noviembre, que se dará en San Francisco. Varios altos funcionarios de Estados Unidos, incluido el secretario de Estado Antony Blinken, se reunieron con sus homólogos chinos en Beijing este verano. Para Washington, la prioridad es evitar que las tensiones entre las dos mayores economías del mundo desemboquen en un conflicto, especialmente teniendo en cuenta las múltiples discrepancias en temas como comercio, Taiwán y el Mar del Sur del China. China se encuentra en una encrucijada económica y política, ya que su estrategia de recurrir a estímulos fiscales superficiales no aborda los problemas estructurales de raíz. A pesar de un crecimiento inesperado en el tercer trimestre, el declive del sector privado y la falta de reformas genuinas plantean preocupaciones sobre la sostenibilidad de su modelo económico. En medio de una grave crisis económica provocada por problemas estructurales y un crecimiento insostenible, China recurre nuevamente a estímulos fiscales superficiales, evitando abordar las raíces profundas de sus problemas. A pesar de un crecimiento inesperado en el tercer trimestre, las alarmas suenan con fuerza debido al declive continuo de la actividad del sector privado y la ausencia de reformas genuinas que busquen una transición hacia un crecimiento liderado por el consumidor. El Partido Comunista Chino, que intenta mantener su control político y económico, ha optado por medidas a corto plazo, en lugar de enfrentar las deficiencias estructurales del sistema. Aunque asesores gubernamentales sugieren elevar el objetivo del déficit presupuestario, este tipo de soluciones solo pospone lo inevitable, la necesidad de reformas significativas. La débil recuperación post-pandémica de China ha revelado aún más sus falencias estructurales. A pesar del clamor creciente por reformas que impulsen la urbanización y el poder adquisitivo, el Partido Comunista de China parece más preocupado por asegurar su dominio que por el bienestar económico a largo plazo del país. Las necesidades a corto plazo han eclipsado estos llamamientos en busca de reformas políticamente ambiciosas. Los gobiernos locales han sido instruidos para completar la emisión de bonos especiales para financiar infraestructuras.
A pesar de la posibilidad de más estímulos, un análisis de Reuters señala que los cambios fundamentales serán limitados debido al ambiente político. Bajo la dictadura del Partido Comunista Chino, el Estado ha aumentado su control sobre la economía, incluido el sector privado. Esto sugiere que el pleno del Partido Comunista esperado en noviembre podría decepcionar a aquellos que esperan grandes cambios. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.